un Shabbat de gloria, un Shabbat de gloria. Siempre, Señor, será por la gloria que produce honra, porque la única honra que produce gloria es la que en Cristo Jesús nos diste y Cristo Jesús le devolvió al Padre, para que, Señor, todo ese cuerpo, todo ese peso, toda esa bendición de ser hijos, Dios de los cielos, pueda sonar, Señor, y podamos decir como hoy, son libres tus hijos, liberen a los siervos, son libres tus hijos, liberen a la esclavitud, son libres tus hijos, liberen a esta plaga, son libres tus hijos, liberen de esta plaga, de esta pestilencia, liberen de esta enfermedad, liberen de esta vejez, liberen de esta inutilidad inservible, libérese, libérese Dios de los cielos, porque para eso vino el Hijo, para que en el nombre de Cristo Jesús suene el camino, para que conmueva, Padre de los cielos, y para que conmueva el Señor, porque sus flechas siguen extendiéndose, siguen cruzando, siguen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, conmoviendo los cielos y la tierra, siguen reuniendo los santos, siguen, Señor, levantando tu primogenitura y la santidad, y siguen, Señor, uniendo tus tiempos. Bendito seas por la casa del Dabar, por tus hijos y tus hijas, porque tú les llamaste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos llamaste para ser libres y para liberar y para detener esta plaga, porque las plagas de las que hoy estamos mencionando, Señor, las plagas, Señor, de esas relaciones que ya todos conocemos, detener, Señor, las espadas, esas, Señor, filisteas, de esas egipcias que atraviesan el alma, esas, Señor, que producen deseos, anhelos infructuosos, y detener, Señor, esa hambre, porque, Señor, el hambre más fuerte siempre, Señor, será la de tu palabra, porque, Señor, todas las hambres pasarán, pero en cambio, Señor, lo que sale de tu boca, eso es lo que ha dado vida a nuestra vida. Bendito sea, Señor, porque el Dabar tuyo siempre ha sido sí y un amén para llamarnos tus hijos, para caminar, Señor, honrando lo que tú honras, Dios de los cielos, porque eres Padre, y para servir a quien tú, Señor, nos has encomendado, al dueño de nuestra casa, de nuestras vidas, porque vino a edificarnos, a edificar un pacto, una gracia, una misericordia que camina y que se extiende. Bendecido sea tu nombre y bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque lo que tú estás haciendo, Señor, siempre será para alcanzar esa gloria postrera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, entonces, mire, vámonos justamente a números. Que comentábamos, Números capítulo 11. Números capítulo 11, 11:5. 11, 11:5. ¿Qué dice? Nos acordamos, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nosotros excepto este maná. Así que este, este pasaje lo podemos ver, como comentábamos, a la luz del problema filisteo, o a la luz del problema egipcio y el problema filisteo. Sí, entonces
¿Cuál es el problema egipcio? ¿O cuál es el problema filisteo? Como comentábamos. ¿Cuál es el problema egipcio? ¿Cuál es el problema egipcio? El problema egipcio, ¿cuál es el problema egipcio? El anodrizamiento. Interesante, el anodrizamiento. Muy bien. ¿Cuál es el problema egipcio? Para usted, Rocío, ¿cuál es el problema egipcio? Las plagas. No se lo ha revelado a Las mi plagas. Carmen. Y aquí, mire, y se acaba de unir estas dos cosas que dice. Entonces, las plagas. Una, ¿cuál es la característica de las plagas, no es cierto? La característica de las plagas, ¿cuál es? Ellas revelaban a todos los dioses que tenían los egipcios. Correctamente, correctamente. Entonces, ahí tenemos una de las plagas. Entonces, una de las plagas vemos que es el anodrizamiento. ¿Ya? ¿Cuál es otro problema egipcio? Esto. La esclavitud. La esclavitud. Entonces, mire, las plagas, la esclavitud, otro problema egipcio. El anodrizamiento, otro problema egipcio. Los falsos dioses. Los falsos dioses. Número 5, 11:5. ¿Cuál es el problema egipcio? Nos acordamos del pescado. Ahí sí, ahí está descrito todo eso, ¿no es cierto? Otro problema egipcio. Bueno, ahora, ¿a dónde? Ahora, la pregunta es, ¿a dónde afecta estos problemas? ¿A quién afecta estos problemas? Al hijo. Estos problemas afectan al hijo. Estos problemas afectan a los hijos. Estos problemas, entonces, eso, el momento que afectan a los hijos ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Las ¿Ser plagas. hijos o ser una plaga? Quieren las plagas. Quieren las plagas, quieren el pescado. Por eso decíamos, este es un problema filisteo también. ¿Por qué entonces el Dios de los filisteos, ya, vamos con el Dios de los filisteos para que usted vea. ¿Cuál es el Dios de los filisteos? El Dios de los filisteos es Dagón. Algo. Dagón, ¿no es cierto? Y el Dios de Dagón, ¿por qué ellos adoran al Dios de Dagón? ¿Por qué? ¿Por qué adoran? Por la multiplicación. Por la multiplicación. Rocío, ¿por qué adoran? Juan Vicente, ¿por qué adoran a Dagón? Porque les da vida, les da lo que piden, entre Les da comillas. les da lo que piden, exactamente. Carmita, buenas tardes, bendiciones. ¿Por qué adoran al Dios Dagón? Buenas tardes, Pastor Marquito. Bendiciones Buenas a tardes, todos. bendiciones. O las plagas. Por las plagas. No se lo ha revelado carne ni sangre. ¿Ya ve, Carmita? Natalie, ¿por qué adoran al Dagón? Ella dijo que no podía hablar. Así. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Alexandra, Katia, ¿por qué adoran al Dios Dagón? Entonces,
Tal vez porque les daba algo de comer, o sea, el pescado, ¿no? por sus propios deseos. Entonces, mire, por eso es exactamente, por sus propios deseos, Nati. Y por eso, ¿cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los deseos de los filisteos? ¿Y cuáles son los deseos de los egipcios? Los Entonces, deseos de la carne. los deseos de ellos no es tener hijos, ¿sí? Los deseos de ellos no es tener hijos. Y de hecho no tienen hijos. Y de hecho, claro, ¿por qué? Porque para ellos, ahí ve, más fuerte es la relación con las plagas y el evitar las plagas que la relación con los hijos. Y por eso, y por eso decíamos, el momento es el momento que se mete esa plaga, el momento que se mete esa plaga en un hijo, o el momento que se mete esa plaga, y no se le devuelve la condición de hijo, no nos devolvemos la condición de tener hijos, la condición, el deseo, como dice Nati, de tener hijos, el deseo de ser hijos y el deseo de que nuestros hijos tengan también sus hijos, ¿sí? Entonces ahí va a meterse este tipo de deseos. Entonces dos cosas se van a meter ahí. ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué es? Claro, ¿para qué es? ¿Para qué es el memorial? ¿Para qué es el memorial? Eso es lo que está diciendo. Para hacer Entonces, unidad. Pero entonces mire, 11:5, ¿sí? ¿Con qué estaban? Entonces ahí vemos otra plaga que es peligrosísima. Mire, nos acordamos del pescado. ¿Con quién estaban haciendo memorial ellos? ¿Con qué hacen memorial? con No es, Dagón. es decir, ¿con quién hacen memorial? Con dioses ajenos, o Con sea. plagas, con plagas, Ujú. con plagas, con plagas. Entonces, ahí está la condición de que en lugar de hacer un memorial, en lugar de hacer unidad de varón y hembra, por eso no quieren casarse, porque dice, no resulta un negocio, no es un negocio el matrimonio, porque el matrimonio que produce plagas y la peor plaga, la que se consume todo eso, resulta ser que son los hijos. Así que los hijos vienen con esa condición. En el vientre de su madre viene como plaga. No desea tener hijos y como decía Alexandra, después pasa por el ciclo. Entonces, tiene que romper el ciclo, tiene que pasar por el ciclo y romper el ciclo ¿cuál? El ciclo egipcio y el ciclo filisteo. Porque el ciclo egipcio y el ciclo filisteo no es el hecho de que ya Dios me bendijo, conseguí una esposa, sino que eso tengo que llevarle a los hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces, ¿cuál es el problema de los hijos y los hijos de mis hijos? Es el problema egipcio y el problema filisteo. Los filisteos, ¿qué hizo Dios cuando fue el arca? Cuando fue el arca a donde los filisteos, ¿qué produjo? Plagas. Plagas. Plagas, plagas. Entonces, cuando estaba en egipcio, ¿a quién juzgó? Igual, ¿a quién juzgó Dios? A las plagas. Ujú. Entonces, ahí vemos que hay una condición, esa condición en el hijo que se convierte en una plaga, porque eso ¿a dónde le afecta? Mire, ¿a dónde le afecta? Números 11:6, ¿a dónde le afecta? Al memorial. 11:6 dice, pero ahora no tenemos apetito. Ah, Eso dice en el 11:6. ¿sí? Yo Al tengo Léalo alto. usted. diferente. Sí. Si alguien tiene otra versión, va a ver lo que, va a ver lo Yo que está tengo, diciendo. yo tengo Porque esto es, diferente. claro, exacto. ¿Qué dice el 11:6? En cambio, ahora tenemos el alma seca. Exacto, exactamente. No hay nada de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. No, no, no. Entonces, ¿para qué es la sequedad? ¿Para qué es la sequedad?
No sé si, Para el no sé si- alma. Entonces, Natalie hablaba de los deseos, ¿ya? ¿Cuál es el deseo del hijo? ¿Cuál es el deseo del hijo? Vamos, 11:5. ¿Cuál es el deseo del hijo? El primer deseo del hijo, ¿cuál es? Memorial. Hacer memorial. Ujú. ¿Cuál es el primer deseo egipcio? ¿Cuál es el primer deseo egipcio? Rocío. El deber. ¿Perdón? No. El Plagas. No hay sueños, no hay caminar, no hay construcción. El primer deseo egipcio es hacer business. ¿Por qué? El primer deseo egipcio es dominar. Repito, el primer deseo egipcio es dominar. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el primer deseo egipcio va en contra de los hijos. El primer deseo egipcio va en contra de los hijos. ¿Por qué? Porque no quiere hijos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los egipcios? ¿Qué quieren? Quieren Siervos. dominar. Y ahí Esclavos. viene lo que decía. Exacto, Erika, y ahí viene lo que decía. Esclavos y Entonces, siervos. Ujú. pero dígalo de Rocío. Por No favor, hacer Rocío. hijos, sino siervos. Esclavos y Entonces, siervos. esclavos y siervos. Entonces, un papá, o mejor dicho, un hijo que espera tener otro hijo, y de hecho, aquí en Latinoamérica es muy común, para que su hijo después le mantenga, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué deseo? Está ¿Qué siendo deseo esclavo. está? Entonces, exacto. Entonces, ¿qué tipo de hijo es? ¿Qué tipo de hijo es? Siervo. Y entonces, ¿cuándo puede despegarse ese chico, esa chica? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. O sea, Mm. Entonces ahí que Solo tenemos. cuando tome el lugar de hijo. Entonces, pregunta, ¿es problema del hijo o es problema de la mamá? Es problema del hijo. Es problema de los mamá. dos, porque De mamá y resulta ser que detrás de un siervo, detrás de un siervo, ¿quién está? Está una Egipto. nodriza, está ya, no sé si me explico. Anodrizador. Entonces, en lugar de tener una mamá, tiene una nodriza. Ujú. ¿Y cuál es la idea de la nodriza? ¿Qué es lo que quiere la nodriza? Hacer esclavos. Dígame en Hacer, otras palabras, ¿qué hacer, quiere una nodriza? ah, Perfecto. mantenerle siempre al lado. Exacto, exacto. Ese es el problema de las nodrizas. Ese es el problema de los hijos. El problema no es de las nodrizas, el problema es de los hijos. Ujú. ¿Sí? Pero por eso yo creo que es más fuerte. El hijo puede parar eso con mayor facilidad que la persona que hace de nodriza. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. El único que puede parar eso es el hijo. Ujú. Pero ¿cuándo para el hijo eso? ¿Cuándo para? Cuando cuando toma le Cuando el hijo, devuelve la posición de madre. cuando el hijo quiere ser hijo. Ujú. Cuando el hijo se le devuelve el sueño de ser hijo, el sueño de tener hijos y el sueño de criar hijos y el sueño de liberar esclavos. Ujú. ¿Ya le cachó? El Sí, problema egipcio. Vamos. chuta, pero ¿Cuál eso es sí es fuerte en nuestro medio, es súper fuerte. Entonces, no es que es únicamente en nuestro medio. Vamos a Jocabed, vamos a la mamá de Moisés. La mamá de Moisés,
como todas nosotras y nosotros, quería o no tener hijos, o quería tener siervos. Mm. Yo creo que sí quería tener hijos. Vamos por el final de la carrera. El final de la carrera. ¿Quería tener hijos o no quería perder el hijo? No, o sea, se convirtió en una nodriza. A ver. No quería Pero vamos, perderlo. vamos así. Me gusta porque eso nos habla nuestro espíritu desmenuzable y comprender diferente. Quería tenerle a Moisés o quería que no se vaya Moisés. Quería que no se vaya. Ah, Lina, quería tener al hijo Moisés o quería que no se vaya el Moisés, que no se muera el Moisés. ¿Ah? ¿Qué le parece? Entonces, una nodriza, ya vemos el final, el principio de una nodriza. ¿Cuál es el principio, el principio de la nodriza? La nodriza quiere tener un mantenido para que le mantenga. Y el final de una nodriza, ¿cuál es el final de la nodriza? El final de la nodriza es, no quiere que se vaya el anodrizado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Y cuántos años? Bueno, entonces pregunta, ¿con quién quiere hacer memorial Egipto? ¿Con quién quiere hacer memorial? Bueno, dejémosle a Egipto un ratito. Vamos con los filisteos. ¿Con quién? Lo que pasa con los abuelos y con los nietos. Claro. Exactamente. Por eso, mire, por eso, bendito sea Dios. Porque los anhelos de hija en Jocabed, ¿cuándo empezaron los anhelos de hija en Jocabed? De ser hija. ¿Cuándo? Cuando tuvo el hijo. No. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezan los anhelos de ser hijo? Los verdaderos anhelos de ser hijo. Cuando ¿Ah? ella cuando tuvo que dejarlo en el Nilo a Moisés. Los Cuando tuvo que verdaderos dejarlo ir. anhelos, ¿ya? Los verdaderos anhelos empiezan a partir de los 40. Oh. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque hasta los 40, ¿qué quieren ser? ¿Señoras y dueñas o quieren ser madres? ¿Qué le parece? Entonces, claro que toda la vida está golpeándose, pero a los 40, a los 80, bueno, ahora. Cuando ¿Alguna ya le es pregunta hasta aquí? difícil, pero cuando, Pero mire, dilo mía. o sea, cuando ya le es difícil, a los 40 ya les es un poco difícil ser madre. Exacto. Y por eso Sara, ¿a qué edad fue mamá? A los 40. No, pues a Por los dos. 90 ya tenía como 90 años. 90 años. Pero para eso tiene que vencer la otra línea que no es tan fácil. Bueno, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Pero usted no necesita llegar a esto. Usted necesita llegar a esto. Como dijo Erika, nuestra alma está seca. Eso es lo que dice. Nuestra alma está seca. Entonces, ¿por qué dice nuestra alma está seca? ¿Por qué dicen ellos nuestra alma está seca? Por la sangre. Claro,
La sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de nodriza. ¿Cuál sangre? La sangre de Egipcia, plagas. ¿Cuál sangre? La filistea. sangre de esa vieja mamá. ¿Cuál sangre? La sangre de nodriza. Pero el alma verdadera, ¿cómo está? ¿Cómo está el alma verdadera? Renovada. Vivificándose. Exacto. Renovada. El alma verdadera. Entonces, aquí hay un problema del alma. Aquí hay un problema del alma. Aquí hay un problema del alma. Resulta ser que Dios les estaba secando el alma. No. Sí. ¿Por qué estaba secando el alma? Porque les estaba dando ¿qué? Maná. Una nueva Les vida. estaba, claro, les estaba dando una verdadera condición. Y mire el más seco del alma. ¿Quiere ver números 11:6? No. Mire lo que dice. Ay, bendito sea Dios. Miren, para ver si es cierto o no. Lea del números 11:6. Pásese al números 11:12. Solo para que vea si es que estoy hablando, si estamos exagerando. O cómo no está hablando Dios. Lea, por favor. Le leo. ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz? Para que me digas, llévalo en tu regazo como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres. 40 días. ¿En qué época están aquí? En los 40 días. ¿En qué época estamos nosotros? En los 40 días. Y los 40 días, ¿para qué les llevó al cielo Dios? ¿Para qué? Para dejar de 11:6. ser 11:6. siervo Conteste y con 11:6. hijo. No necesita irse, no necesita lucubrar, solo necesita contestar con 11:6. ¿Para qué? ¿Para qué estuvo 40 días en el cielo, en el cielo Moisés? ¿Para qué? Para que se seque el alma. ¿Qué? ¿Para qué estuvo? Para cambiar de apetitos. Para que tome leche. Para cambiar de apetitos, porque los apetitos, mire, los apetitos suyos y los apetitos míos, los apetitos de los aparentes hijos, son apetitos de egipcios, son apetitos filisteos. ¿Sí o no, Alexandra? Porque no es un negocio el matrimonio. No son un negocio los hijos. Y si no es un negocio, son una plaga. Y resulta ser que la plaga nada más ni nada menos que son ellos para el mundo. Entonces nosotros en lugar de ser los hijos, nosotros también nos convertimos en una plaga. Y cuando nos convertimos en una plaga, ¿qué sucede? Se seca el alma. Bueno, fuera, ¿no? Cuando los hijos se convierten en una plaga, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando los hijos se convierten en una plaga, ¿qué sucede? Continúa el anodrizamiento. Cuando los hijos se convierten Mata. en una plaga, ¿sí? Nuevamente lo que domina es egipcio y filisteo. Y resulta ser que por eso son filisteos incircuncisos, porque lo que domina es la ausencia de unidad. ¿Incircunciso qué es? Por eso vea, se levantaba David. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Que quiere levantar a Dagón. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Que quiere echarnos sus plagas. ¿Quién es? Que nos está llamando a nosotros plagas. ¿Y quiénes son? ¿Y quién es este pueblo de Dios? Que en vez de ser hijos son una plaga. Que deja que sigan subiendo los anhelos filisteos. Que sigan subiendo las plagas.
Porque un hijo que no sabe detener las plagas, un hijo que no es hijo, no puede detener las plagas. Las plagas siguen aumentando de generación en generación. Para las plagas. No sé si me explico. Sí, Marquito. Entonces, cuando el hijo se convierte en plaga, ¿qué tiene que hacer el papá? ¿Sí? Tiene que ayudarle a Cuando- cambiar lo que come. Vea, un hijo convertido ya, un hijo convertido en plaga, en egipcio, ¿en qué se convierte? Se convierte en siervo. ¿En qué se convierte? Se convierte en lisiado. Ahora, vaya a Filistea, un hijo convertido en plaga, en Filistea, ¿en qué se convierte? Un esclavizador. Véale las manos y véale la cabeza. ¿Cómo es un filisteo? Sin manos y sin cabeza. Porque sus manos, ¿para qué le sirven? Ni siquiera distingue. Atado. ¿Y su cabeza para qué le sirve? Sin pies. Dios, por eso a Dagón le cortó la cabeza y las manos. Y los pies también. Déjeme ver. Yo decía Vamos por el mejor. pescado. Y sin pies. Ay, Y por lo Dios. que ahí solamente los hijos tenemos, ¿no? Y eso caminamos. Por eso los filisteos también no se casan, no es negocio. ¿Por qué? Porque no tienen cabeza. Solamente se casan los que son cabeza, los que tienen cabeza, porque los que son cabeza se casan para tener hijos y no postergan el deseo de ser hijos, ni tampoco retienen a sus hijos, ni tampoco, ¿sí? Sino que cortadas las palmas de las manos y la cabeza, las dos palmas de las manos y la cabeza. Así son. Es decir, ¿cuál es el problema? Pero yo aquí, por ejemplo, tengo Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral. Exacto, exactamente. Ya cuando usted escucha umbral, usted ya sabe. Ujú. Y salta en el umbral. Bueno. ¿Está claro? Ujú. ¿Cuál es el sueño? 40 días. ¿Para qué son estos 40 días? ¿Cómo Para está el echar calor fuera. allá, Erika? Acá está fuerte. Y recién empieza. Ajá. Tenemos 40 días y después de 40 días, ¿cómo va a estar el calor? Uy, peor. Peor, peor. ¿Por qué está el calor así? Porque está secando Exacto. lo que debe secarse. Exacto. El Entramos en ser temporada. filisteos y egipcios. Exacto. En temporada de sequía. Entramos en temporada de sequía. Y la sequía, ¿qué pasa cuando la sequía se prolonga? Se seca el alma, ¿no es cierto? Y ahí viene, bueno, ya. Entonces, no, Dios no está secando el alma. Por el contrario, Dios, ¿qué está haciendo? Le Renovando. está renovando el alma. Amén. ¿Qué les estaba haciendo a ellos? Le estaba renovando el alma. Pero para renovarle el alma, ahí ya dónde tiene que meterles. Tiene que meterles
a su propio vientre, tiene que meterle a su propia concepción, tiene que meterle a sus propios años, tiene que meterle a su propia vida. Es decir, imagínense, ya se da cuenta entonces, cuán seca estaba la mamá de Moisés en esa época, cuán seca estaba, ¿verdad? O cuán renovada el alma estaba ella. Entonces, un alma renovada, ¿qué hace un alma renovada? Camina. Camina, vuelve a los anhelos. Un alma renovada, ¿qué hace un alma renovada? Lleva, en lugar de llevar una plaga, ¿qué lleva? Bendición. Lleva, exacto, Cabeza. lleva cabeza. ¿Qué más? Lleva Sanidad. Dabar. Continuemos en números. Hijos. Lleva Dabar. Mire, amén. Lleva Dabar. ¿Y cuál es el Dabar? ¿El Dabar de quién es? ¿Para quién es el Dabar? ¿De quién es el Dabar? De los hijos. Exacto. Para hacer Entonces, unidad. Entonces, mire, 11:5. ¿Con quién estaba haciendo unidad su alma? Ya, les quita la espada, porque eso habíamos visto, ¿no es cierto? Les quita la espada de la muerte. Y en lugar de eso, les da la peña de Oreb, ¿no es cierto? Y les da el agua de vida. Pero al mismo tiempo, les para ahí, les dice, está en la roca en los 40 días y ustedes quédense abajo. Y sube el Moisés. Y los de abajo, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó? ¿Qué sucedió esos 40 días con los que se quedaron abajo? ¿Qué sucedió? Se comenzó a secar su alma. Y mientras más se secaba su alma, ¿qué pasaba? Números 11:5, ¿qué pasaba? Los Más se deseos acordaban de qué. aumentaban. ¿Perdón? Los deseos aumentaban. Claro, se acordaban. Entonces, 11:5, ¿con quién hacían memorial? Con Con Egipto. Egipto, querían retroceder. Y al hacer con Egipto, estaban haciendo también con Filistea, porque son de la misma calaña. ¿Cómo está tu alma mía? Mejor, ¿cómo están las plagas mía? Parando las plagas y renovando. Muy bien. Adri, ¿cómo está? ¿Cómo están los 40 días? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese vientre de su mamá? Juan Vicente. Bien, Marquito, perdón, qué pena, no se me quitaba el micrófono. Todo No, bien, con Marquito, gusto. ahí con algunas cosillas que están saliendo a flote, pero bien. Amén. Amén. Juan Vicente, ¿cómo cree que estaría la mamá de Moisés? O sea, yo creo que debería estar en dos planos. Primero en el egipcio y en el filisteo. Porque de todas maneras vivió su hijo, pues. No fue asesinado, vivió su hijo. Y por otro lado, sentirse en nodriza también tiene que haber afectado. Exacto. Mire, cuán seca estaría el alma. Porque esa es la verdad, Juan Vicente, y para todas, porque debemos comprendernos como varón y hembra. Dios nos comprende, pero nosotros también debemos comprendernos para devolvernos nuestra condición de hijos. ¿Cuán seca estaría esa mujer que sabía que tenía que matar a su hijo? ¿Cuán seca estaría su alma? ¿Ah? Pero algo en su espíritu le dijo, Erika, sí, digan, por favor. No. Tranquilo. ¿Ya? Pero algo en su espíritu le dijo, sí, tristecísima lo que sea, pero esa es una mujer, porque la mujer es una mujer, porque la mujer es la ayuda idónea, porque la mujer es la novia, porque la mujer es del santuario, porque la mujer siempre va a tener un hilo de Dios en su vientre, y ese hilo de Dios es la que le hizo a ella soltarle, liberarle. Entonces, por eso Dios le dijo, oye, tienes que liberarle al Moisés. Tienes que liberarle al Moisés. Porque si no le liberas al Moisés, ahora, ¿sí?
Siempre va a ser la misma. Pero, ahora, el momento que le recibió, ¿cómo cree que se sintió el alma de ella? ¿Cómo se sintió el alma? Cuando le recibió como nodriza. Exacto. Más seca. Exactamente, exactamente, porque le envió como nodriza y el rato que le devuelven, debía devolverse ella como madre, debía devolverle a ella, a él la condición de hijo y ella mismo volver a la condición de hija. Entonces, por eso, mire, un hijo liberado es un padre liberado. ¿Por qué? Porque le devuelve la condición de hijo al padre. Y ahí sí, vuelve esa gloria para que nuevamente honre al Padre y el Padre reciba la honra del Hijo y el Hijo devuelva y vuelva la bendición. Porque ahí que viene, porque ahí viene el memorial de ser novio, el memorial de ser novio. Marquito, una pregunta. ¿Nodriza, la condición se le da solamente a la mamá o también se puede dar al papá? Mi papá también. ¿Sí? ¿O el papá qué es? Números, ¿viste cómo se te va así de números 11, ¿cómo está? 11, 12. ¿Qué es lo que está diciendo números 11, 12? Plaga. También de nodriza. Ok. Entonces, las plagas, ¿sí? Plaga, esa es la peor plaga. Un papá nodrizo y una mamá nodriza. ¿Qué sucede? Entonces, por eso, un papá nodrizo y una mamá nodriza se secan y dan todo, como dicen ellos. ¿Por qué? Porque después quieren recibir algo, pero terminan con su alma hecho pedazos. Imagínate ahora, como decía Mía, ahora imagínate adoptar una criatura, mi querida Mía. Preferible, ajá, preferible producir dabar, porque el dabar produce hijos. Y si yo soy hijo y levanto hijos en la casa del dabar, me considero que he sido verdaderamente hijo. Y que mis hijos también van a levantar hijos. Porque todas las iglesias, o mejor dicho, la mayoría de las iglesias, tienen que pasar por esas dos líneas, las de Egipto y las otras. Bueno, así que ¿cuál es la peor plaga? La peor plaga es nodrizo, nodriza. ¿Por qué es la peor plaga? Porque es la plaga de Egipto y la plaga de Filistea. ¿Y la peor plaga de ellos cuál es? Nunca van a ser hijos. ¿Por qué no van a ser hijos los filisteos y los ¿cómo se llama? Y los egipcios. ¿Por qué? Porque es una Porque plaga son... que goza la primogenitura, Marquito. Exacto. ¿Por qué? Por eso, mire, por eso los filisteos son incircuncisos. Hasta los egipcios capaz que pueden cambiar un poquito por ahí. Pero un incircunciso, ¿qué es un incircunciso? Un incircunciso es alguien incapaz de tener un memorial de pacto. Un incircunciso es alguien incapaz de ser hijo. Entonces la peor plaga, se da cuenta, que se quiera pegar a usted, que no les devuelva a sus hijos. Entonces circuncídeles a sus hijos. No, devuélvale a su alma lo que estos 40 días Dios le está devolviendo el vientre de su madre, le está devolviendo el deseo de ser hija,
está devolviendo el deseo a su madre de ser hija, está devolviendo el deseo a sus hijos de ser hijos y le está devolviendo a usted mismo el deseo de que sus hijos tengan hijos y que sean hijos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar por Egipto y por Filistea. Hay que pasar por Egipto y hay que vencer a los filisteos. A la sangre. Hay que vencer a la nodriza, porque la sangre de una mujer es sangre de nodriza. Es sangre mezclada. ¿Cómo estamos? Súper. Renovados, Marquito. Renovados. Amén. Amén. Con Dabar. Onda va. Ahora sí, imagínese. Por eso, mire, en donde faltan hijos, ¿qué va a pasar? ¿Aumentan qué? Más nodrizas. Donde faltan hijos, aumentan las plagas. En donde faltan hijos, no hay memorial. Y donde no hay hijos y donde no hay memorial, pues hay nodrizas. Hay y donde hay guerras. nodrizas. Pero ya, dejémosles a las nodrizas, porque es la peor plaga. Pero sí se le va a ocurrir. Viene la plaga. Viene la plaga a su vida, viene la plaga. ¿Y cuál es la peor plaga? Ser nodriza. La peor plaga para el ser humano es la vejez, pues. La peor plaga para el mundo son los niños. Y sin embargo les cuidan, ¿no? Por si acaso. Porque ahora mire, por ejemplo, claro, usted sabe, Europa, ahora les cuidan a los niños como que fueran ¿qué? ¿Por qué? De ser una plaga, ahora ¿qué quieren que sean los hijos? Esclavos. ¿Perdón? Esclavos. Ya, Los líderes. exacto, mira. Canadá, Pero, lo que sea. Marquito, ahora les cuidan más a los perros que a los niños. No, pero claro, porque los perros valen más que los hijos, en el sentido que los hijos, pero ¿quién les va a sostener la economía? Pues dejémoslo claro el concepto, ¿no? ¿Pero quién les va a sostener la economía? Claro, los hijos. Exacto. Los esclavos. Los esclavos. Por eso, y sin embargo, en ocasiones un perro vale más que un esclavo. Ujú, Así mismo. ujú. Tanto ¿Se da así. cuenta? Por eso, mire. Pero a la final los Continuamos. perros se han convertido en plaga. Y ya ve, y los perros son plaga. ¿Y por qué serán plaga? Pero del dueño, ¿no? Es que por eso mismo dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito. ¿De quién está hablando? De la plaga. ¿Y cuál Del es que la plaga? vomita. ¿Y cuál es la plaga? Egipto. No ser hijos. Eso es una plaga. La No plaga es querer no ser tener hijos. hijos. La plaga es no tener hijos. Esa es la plaga, no tener hijos. Porque Y no querer ser cualquiera hijos. puede quedarse embarazado. Mm, Cualquiera puede adoptar hasta un perro. Pero concebir hijos, levantar hijos y procrear y liberar, ¿cómo dice? Claro, y devolverle, exacto, y devolverle los sueños de hijos. ¿Quién hace eso? Los ¿Quién hijos. hace eso? Hijo. El hijo. El que nace de nuevo. Así que en temporada de qué estamos, en temporada de qué estamos. De Si nacer. alguien quiere bautizarse, amén, pero estamos en temporada de nacimiento, de renacimiento, o mejor dicho, de renovación del nacimiento. Todo esto gracias a quién? Gracias a los 40 días de Moisés, que se nos sacudió todo. Ujú. ¿Quién quiere tener hijos? Yo. Yo. ¿Ya? Yo, ¿Cuándo va a tener hijos? Ya tengo ahorita. A los 80. A los ¿Cuál 40.
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la edad ideal para tener hijos? Los 80. 40. ¿40 o los 80? Escoja, ¿está en los 40 o en los 80? Mira, si puedes antes, pucha. Si estás sanando, mira, si estás sanando tu nacimiento y lo estás haciendo ahora, mira cuánto te estás ahorrando. Así que Sí. sane, por favor. Por Dios, siga dando dabar, siga moviendo espíritu, siga moviendo ese vientre, siga levantando esa primogenitura, siga haciendo. Marquito, una pregunta. ¿El regazo es Donde se le tiene al anodrizado. o al hijo? ¿Es No, el vientre eso? no. El regazo son los pechos, o sea, la traducción, una nodriza, escucha, una nodriza es buena para amamantar, eso es. Entonces, cuando amamanta esclavos, y claro, listo, y amamanta aparentes niños, y por eso ya hay amamantados, o hay mejor dicho, hay anodrizados, amamantados de 40, de 80 y hasta de 100 años. Mientras la mamá siga siendo la mamá, si la mamá siga siendo la nodriza, aunque el hijo tenga, aunque el aparente hijo tenga 100 años. ¿Sí? Pregúntele a Moisés, ¿quién le amamantaba a Moisés a los 100 años? Todavía le amamantaba una nodriza. ¿Quién le dio de comer en los cielos? ¿Quién estaba secando el alma? ¿Y bajó cómo bajó? Seco el alma. O sea, arriba feliz, pero el momento que bajó, ¡puf! Ahí se mostró cómo estaba la condición de su alma. ¿Cómo estamos? Marquito, y por eso se volvió a casar con una esclava, ¿no? No se lo ha revelado ni sangre, ni carne, ni sangre. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Qué quería él? ¿Quería una novia o quería una nodriza? La nodriza. Andrés. Y la plaga se levantó. ¿Y quiénes le comenzaron a perseguir? Su propia plaga. Los filisteos. No, a Moisés. Ah, claro. Perfecto, Rocío. Porque le comenzaron a perseguir su hermana y su hermano. ¿Ya ve? Entonces, como decíamos, la burla ya se convirtieron en hijos de burla y mostraron su burla y comenzaron a perseguirse entre hermanos. Pero bueno, ya ve, o sea, me hace pensar y tratar de conectar al mismo tiempo, pero lo que estaba pensando, mire, lea por favor, puede leer a David, el censo de David. ¿Qué más puede leer? Puede leer ¿qué más estaba? Pues pucha. Bueno, ya ahorita ya estoy pensando. Cantares. Espérese. Ah, Babilonia, porque de ahí empieza todo esto, empieza por Babilonia. Todo eso puede leer y va a ver cómo puede ensamblando ahí. O sea, es que hay muchas cosas, y Dios mediante el domingo vamos con la fuerte, ¿les parece? Pero ahora ya hemos ido con la fuerte. La peor plaga, por favor, de estos 40 días es el alma seca, el alma que se está secando. Y esa alma que se está secando, esa afecta a los hijos, porque esa levanta siempre a un egipcio, levanta lo que levantaron los egipcios y lo que levantaron los filisteos.
Y eso lo que levantan siempre va a ser. Hijos que quieren todo, que tienen todos los sueños del mundo, menos del más importante. Ser hijos, levantar hijos, procrear hijos y dejar en libertad a los hijos. Amén. ¿Alguien quiere orar tal vez? Bueno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo para levantar hijos, al Santo Espíritu de Dios que levantó aún en Elías ese corazón para volver a la gloria de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para honrar tus días, Señor. Y, Señor, detener toda esa prolongación de plagas y todos esos deseos, Padre. Deseos de Babilonia, deseos, Señor, de egipcios, deseos, Señor, de Filistea, de tener esa plaga. Y poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de tus hijos, lo que tú has liberado, hoy, Señor, lo bendecimos, porque todo lo que tú has sonado, lo que es tu dolor, lo que es tu libertad, eso sea para libertad, Señor. Y los que tienen que liberarse sean los esclavos, pero tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, lleven espada. Tus hijos, los hijos de la casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, lleven memorial de tu pan y de tu vino. Los hijos de la casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, lleven, Señor, ese espíritu de Dios que nos devuelve, Señor, el orden para detener las plagas. Esa espada, Señor, que daña, esa espada que produce, Señor, muerte, que produce, Señor, aletargamiento, y esa hambre, Padre, que, Señor, satisface, es hambre que muestra la insatisfacción de esa alma seca. Que se seque, Señor, esa alma vieja, que se seque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esos deseos viejos, pero que esos sueños, los sueños de hijos, se devuelvan aún a los ancianos. Y se devuelva hoy, Señor, desde el vientre de nuestra madre, a los hijos de tus hijos y a nuestros hijos, que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús están esperando por el sí, por el amén de tus hijos, porque para eso, Señor, bendijiste, trajiste tu reino, trajiste tu justicia, Señor, procreaste y levantaste, Señor, ese reino de Dios, incluso en el vientre, Señor, de una mujer. Bendigo los vientres, bendigo, Señor, ese reino de justicia, bendigo a tus hijas, bendigo a tus hijos, porque en el nombre de Cristo Jesús, en lugar de ser una plaga, volvemos a ser unos hijos, y a todas esas plagas vuelvan a juzgar tus hijos por el camino, Señor, que tú abres, y por el camino de tus hijos que siguen mostrando a esa peña de Oreb, que siguen mostrando, Señor, a esa madre verdadera que es nuestra Jerusalén santa, que produce hijos e hijas. Bendito seas por tu memorial, porque siempre nos vuelve a ti. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, Shabbat. Amén. Shabbat. Amén. Amén, Marquito. Bendiciones, Bendiciones del domingo. El domingo nos vemos. Y por favor, pues siga moviendo estos 40 días. Mueva estos 40 días, pero como hijo, liberando incluso esas. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo. Hasta el domingo. Bye. Gracias, Marquito.